Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte un tema que lo encuentras en el álgebra y en la matemática superior. Siempre hemos estado acostumbrados a tratar con los números reales, donde se encuentran las fracciones, los números naturales, las raíces, raíz de 2, el número pi, etcétera. Esos son los llamados números reales. Pero observa esta situación. En esta que te muestro, lo que se busca es hallar el valor de x. X debe ser un número que elevado al cuadrado dé como resultado -1. Entonces, el gran problema que existe es que siempre que un número cualquiera fuera, que tú lo elevas al cuadrado, siempre sale positivo. Entonces esto es imposible, no vas a encontrar número que haga eso. No vas a encontrar número que haga eso posible, pero en el campo de los números reales. No vas a encontrar a nadie ahí. Entonces aquí se necesita otra idea de crear un nuevo campo de los números. Y eso se hace así. Mira, tú sabes que cuando se tiene una ecuación y el cuadrado lo pasas al otro lado, va a quedar así. Va a quedar así. Y entonces, cuando tú vas a sacar raíz cuadrada a un número negativo, hay muchas calculadoras que no pueden hacer eso. Y sale un mensaje que dice error matemático. ¿Por qué? Porque esto que está acá no es un número real. Y las calculadoras trabajan normalmente trabajan con números reales nomás. Entonces a esto que está acá, que no es un número real, le han dado un nombre. Le llaman así con esta letra, con la I minúscula. Y a esto le llaman la unidad imaginaria. Entonces esto es la unidad imaginaria. Y vamos a ver en primer lugar qué ejercicios aparecen con lo que está aquí, con la I. ¿Ya? En adelante, siempre que tú la veas, esta I es lo que está acá realmente. Nunca te vayas a olvidar de eso. Vamos a ver un ejercicio sobre esto. Por ejemplo, algo elemental que tú tienes que saber es cuánto vale I elevado al cuadrado. Para hacer eso, para saber eso, lo que haces es simplemente lo siguiente. Colocas el valor que tiene I. Sabemos que ese es el valor de I. Entonces este I lo elevas al cuadrado. Como tú puedes ver, el cuadrado y la raíz se eliminan. Estos dos se eliminan. Y solamente queda -1. Quiere decir que el valor de I cuadrado es -1. Cada vez que tú lo veas en adelante, en vez de esto, vas a poner -1. Ya. Eso es algo que a cada ratito va a aparecer en los ejercicios. Ya te enseño más sobre este inicio de los números complejos. Me voy, ha sido un placer haberte enseñado un poquito.